Hoy en la parte 3 de Lázaro, acompáñeme a Juan, capítulo 11, versículo, de Juan capítulo 11, versículo 1, para entrar en contexto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, el texto en esta mañana, versículos a partir del 7, luego, después de esto, ¿qué es esto? Dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta mañana por darnos el privilegio de reunirnos como iglesia, que nos da la oportunidad de estudiar correctamente las Escrituras, que es lo único que va a transformar nuestra vida. No queremos que toquen nuestras emociones, queremos cambios radicales que solo pueden venir por medio de tu palabra, que entre como una espada en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, valorar y obedecer las grandezas de tu palabra, que eres el verbo vivo, logos de Dios. Lléname de tu poder, Señor, para que crean en ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. A Jesús le gusta, y hemos aprendido que Él no es como nosotros. Nosotros vivimos y nos regimos bajo esto, el tiempo. Dios no. Él vive en la eternidad. Él no le preocupa las manecillas del reloj. Jesús le gusta actuar a su tiempo. Cuando veo la historia de Herodes, cuando vio que él tenía la oportunidad de escuchar al Mesías, él lo vio. Dice Lucas 23:8, y lo digo, porque en el tiempo de Dios, Lucas 23:8 dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que él deseaba verle. Ahí me cabe la pregunta: en el tiempo de Dios, en el tiempo de Herodes, porque hoy Herodes está en el infierno, tiene 2000 años de estar en el infierno. No dio lago de fuego porque el infierno es un lugar temporal, es una cárcel temporal de dolor, pero no es el lago de fuego. Ningún ser humano ha entrado ahí todavía, está en el infierno. Dice Apocalipsis que después primero entra el anticristo, la bestia y todos aquellos que han rechazado a Cristo, pero no hay nadie en el lago de fuego ahorita, ¿ok? Pero Herodes sí tiene 2000 años de estar en el infierno. Y él dice que él, viendo a Jesús, algo que usted y yo no pudimos ver con nuestros ojos, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, no deseaba salvación. Porque había oído muchas cosas acerca de él, como nos contaba Cintia, de una persona que le hablaba de un Jesús que le resuelve problemas. Herodes también había escuchado cosas de Jesús, acerca de él. Herodes no había escuchado acerca del Jesús del evangelio completo. No un tipo de evangelio, porque él recibió un evangelio incompleto, porque dice qué tipo de evangelio él recibió. Y esperaba verle hacer alguna señal. Eso es otro tipo de evangelio. Aquí Lucas, describiéndonos antes de entrar al pasaje,
que a Jesús le gusta actuar a su tiempo. Y este fue el tiempo de Herodes. Y vemos tres palabras claves en este pasaje: de ver, viendo, verle y verle. Con razón Jesús le dijo a uno de sus apóstoles: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gente busca señales. En la historia de Lázaro había una gran señal. 3 veces Herodes pudo ver a Jesús, pero él solo podía ver al hacedor de milagros, no al Señor. Él podía ver a Jesús al frente, pero una cosa es ver la grandeza y sentir el Espíritu, pero otra cosa es conocer al Espíritu. Una cosa es ver a Jesús como el sanador y otra cosa es ver a Jesús como el Salvador. Dice que él deseaba verle, esperaba verle, solo vista. Por eso las señales nunca han hecho ningún milagro. Y cuando usted ve que a Jesús, ¿por qué cito esto? Porque cuando a Jesús se le pide una señal, si no resucita, si no hace esto, no voy a creer. Jesús dijo en Lucas 11:27 que esta generación es mala porque demanda señal. Nosotros no podemos pedirle una señal a Dios. Cuando le exigimos, como Herodes, que él pedía un milagro, ¿qué pasó con Herodes? Jesús no le contestó. Jesús solo ve con los ojos de la fe. Los milagros no son para salvación, hermano y hermana. Y Jesús, como el de Herodes, no es un Jesús aladino, como pretendía Herodes. Y muchas iglesias que predican de un supuesto Jesús que debe ser mi sirviente y obedecer cada vez que uno le dice, lo declaro. Y prácticamente hágalo y no moleste porque eso es lo que quiero. Hay gente que tiene un Jesús distorsionado. Te pregunto, porque pensamos que Jesús es amor, sí, pero Jesús le hablaba a todas las personas. Lucas 23:9, Jesús hablándole, Herodes hablándole, haciéndole preguntas, y le dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Tenía que haber una razón porque Jesús no le habló a Herodes. ¿No se supone que tenemos que predicar? ¿No era un candidato para el evangelio? Es significativo que todos los interrogatorios que Jesús hizo, le hicieron, se negara a responderle a Herodes, cuando se supone que es amor. Pero Herodes, y esto es importante para nosotros, usted que tal vez es la única oportunidad que usted va a escuchar el evangelio, Herodes ya había rechazado la verdad cuando Juan el Bautista le había predicado. No hay garantía de que usted va a escuchar la verdad 2 veces. A veces sí, a veces no. Así que resultaría infructuoso que Jesús le respondiera. Por eso la Biblia nos dice que no le tiremos las perlas a los cerdos. Juan 11:7 nos introduce. Luego, después de esto, ¿qué después de qué? Que Jesús se había quedado 2 días más. Dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Parecería a nosotros algo extraño de que le pidamos a Dios que nos ayude, que necesitamos que nuestra pareja se convierta, que necesitamos que nuestros hijos se vuelvan a Dios, que amen al Señor, que nuestra pareja nos ayude en el ministerio y que no más bien no sea un estorbo. Hay tardanzas divinas. Pareciera como que Jesús lo hizo el propio, como que nuestro Creador, el que amamos, el que buscamos el domingo, nos hace sufrir al propio. Señor, ¿por qué no nos das eso para que yo estemos completos y nos sintamos felices? Señor, se supone que esto que tú me das me va a dar la alegría, me va a dar gozo. ¿Por qué te tardas tanto? Hay tardanzas divinas que prueban el valor y la paciencia de los hombres y mujeres de Dios. Nos convertimos como el salmista en el Salmo 13:1, haciendo un lamento en 2 oraciones.
Está lamentando, dice en Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿No lo estás viendo los impíos cómo me lastiman? ¿No estás viendo cuánto está el dolor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Aquí está lamentándose el salmista. Su corazón está quebrado. Se supone que el matrimonio no iba a hacer eso. Me iba a abrazar, me iba a amar. Ya he sufrido mucho de niña, de niño. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Y ahí viene la petición del salmista. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hay una petición. Y ahora viene Jesús y le dice a sus discípulos, parece un Jesús masoquista. Ahora sí. Vamos a Judea otra vez. Jesús le estaba diciendo que ahora van a caminar 20 millas a Betania. Y tras de eso Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, donde los van a apedrear. Lugar donde lo buscan, donde el papel dice, se busca a Jesús. Sus discípulos sabían que su viaje a Judea sería peligroso. Los planes de Dios, hermano y hermana, nunca van a ser igual a los suyos. Eran distintos. Jesús sería diferente. Siempre Dios nos sorprende con cosas que no imaginamos. Porque cuando los discípulos empiezan a recordarse que quiere ir a Judea, quiere salir de Judea, quiere volver a Betania a hacer un milagro de su amigo, ellos se acuerdan en Juan 10:31, unos versículos atrás. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. En Juan 4 veces lo querían apedrear. 3, lanzamiento. Y la cuarta, aplastarlo con rocas. ¿Y tú quieres volver otra vez, maestro? ¿No se supone que nos tienes que proteger? ¿No se supone que nos das vida en abundancia? Juan no menciona el nombre de Lázaro aquí, porque todo personaje principal en cualquier historia de la Biblia es Dios. Usted sabe que en el libro de Esther se acostó con el rey sin estar casada. Ni siquiera se menciona el nombre de Dios, ni siquiera el nombre de Jerusalén, ni siquiera se menciona la ley en todo el libro, porque está en la Biblia. Porque el actor principal siempre es Dios. Él preservó a su pueblo judío de ser destruido, porque él vendría a la simiente, el Mesías. El personaje no es Esther, no es David, no es el Dios de Esther. Juan no menciona el nombre Lázaro por el motivo por el que Jesús y sus discípulos volverían a Judea. El objetivo de Juan es centrar la atención sobre un lugar, no sobre una enfermedad. Por eso Apocalipsis está en la Biblia, para que no pongas tus ojos en el sueño americano, pon tus ojos en tu final. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Será de los santos que están frente a Jesús, que vienen a justicia a este mundo corrupto? Cuando tú pones tu mirada en el futuro, hermano, el presente no hay ningún problema. Venga como venga. El objetivo de Juan es centrar la atención sobre el viaje a un lugar donde muchos deseaban la muerte de Cristo. No cabe duda de que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. No era el momento oportuno desde la perspectiva humana para volver a Judea, pero era el tiempo de Dios, que había determinado en su gloria para manifestar su poder en la resurrección de Lázaro. Vamos a Judea, y tras de eso dice otra vez. Estas palabras otra vez pueden considerarse como preguntándose, ¿cuál es el propósito de esto? Es como una indicación. Vamos a ir otra vez ahí. Hermano, hay lecciones en la vida. Decimos, pastor, ¿por qué siempre tengo esta prueba? Si tú no sacas un 100 en esa prueba, la vas a volver a repetir. Si pierdes un ministerio, no lo valoras, lo vas a volver a perder.
hasta que te saques un 100. Es una indicación de propósito. Cuando supo que se hallaban deprimidas el maestro, María y Marta, por la muerte de su hermano, él dice: vamos, nos dirigimos ya a Judea otra vez. Cristo es puntual y escuche bien, a favor de los suyos. Él solo se mete con sus hijos. De los vecinos él no los toca, igual como usted. Él con los suyos se los cuida, él los provee, él los protege, él los perdona, él los restaura. Pero con los suyos, cuando ha llegado la hora precisa que él ha de intervenir, no suya, el peor momento para nosotros, a lo mejor es su momento. Así que cuando nos hallemos en lo profundo de nuestra aflicción, no nos dejemos arrastrar hasta lo profundo de la desesperación. Al saber que la extrema necesidad del hombre es la suprema oportunidad de Dios para mostrar su gloria. Cuando estaba ganando varios miles de dólares en Costa Rica, salario, en ventas, llamado de Dios a servir, entró a la obra de Dios, no como pastor, sino ayudante de abajo, limpiando baños, porque si usted quiere, aquí, el que quiera ser el primero en el reino de Dios, tiene que ser el último. Si quiere servir, empiece abajo. El mundo está orgulloso, aquí no, estamos los pobres. Te equivocaste de lugar. Sirvo al Señor, me pagan $30 por semana, y con eso quería que me casara. Con cuánto me alcanzaba los chicles para el aliento, ¿sabe? En un momento tenía novia, Carolina, y esperando en Dios que no me pidiera un combo. Pero tenía un programa de radio un día en Costa Rica, en la televisión, y yo tenía que pagar un dinero que yo no tenía, pero yo sabía que Dios iba a proveer. Y estando en el carro, era las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde tenía que pagar, busco gente que me ayude, nadie me ayuda, humanamente se me cerró posibilidades, tenía que pagar a las 2 de la tarde. Cuando voy manejando el carro, tiro para atrás, avanzo unos metros adelante y cuando siento un golpe atrás, me bajo, se baja un señor bien vestido, elegante, y me dice: fue mi culpa, perdón, ¿cómo arreglamos esto? Y yo no sé, yo estaba preocupado. Ahora tengo una deuda grande, tengo una novia que mantener, y ahora tras de eso me dan en el carro. Me dice el señor: acompáñame al cajero para... ¿Cuánto cuesta eso? Le digo: bueno, cuesta como tanto. Me dice: acompáñame. Nos vamos al cajero, saca el dinero, y el 20% de lo que me dio pagaba el daño. El otro 80% pagué lo de la televisión, y hasta me alcanzó para invitar a Carolina a KFC, hermano. Gané puntos ahí, hermano. Dios no ocupa, no es en los tiempos de Dios, es en los tiempos de Él y la forma de Él. Quien puso a ese señor adinerado en mi camino, quien hizo que se equivocara, fue Dios. 2. A la gente le gusta sacarnos, a Jesús, le gusta sacarnos del confort. El sábado de evangelismo, ay, qué incómodo. A Jesús le gusta sacarnos del confort. Versículo 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, como diciendo: también a nosotros nos van a matar. Pongámonos en lugar de los discípulos. Ellos están tranquilos. Ellos eran amados, andaban con sus sandalias Nike, eran famosos, tenían comida, podían dormir en paz, no corrían el peligro de ser atacados, porque ellos dicen: ¿por qué tenemos que dejar un ministerio fructífero? Como dice Juan 10:41, vea cómo estaban ellos. Cuando Jesús les dice: vamos al otro lado donde nos van a apedrear, Juan 10:41, y muchos venían a él, y muchos creían en él allí. Estaban bien.
La situación no parecía requerir atención o una atención inmediata del Señor. Él dijo que Lázaro, pero Jesús, ¿por qué vamos a ir? Si usted mismo está diciendo que Lázaro no va a morir, ¿para qué vamos a ir? Dice Juan 11:4, usted mismo dijo que esa enfermedad no es para muerte, ¿para qué vamos a arriesgarnos? Si aquí todo está muy bien, está todo cómodo, está ganando bien, buen cheque, todos estamos tranquilos, ¿por qué vamos a salir de nuestro confort? Si yo no tengo necesidad, Salal que tiene necesidad, pero yo estoy bien. Y si Jesús necesita sanar a Lázaro, Jesús, ahí se nos sale lo espiritual. Señor, usted es omnisciente. Usted puede sanarlo a distancia. ¿Para qué vamos a ir? Señor, usted tiene los elegidos, que ellos vengan. Si usted es todopoderoso. Ellos debían confiar en el maestro. Pero no era así. Ellos eran parecidos a Job. Porque somos muy calculadores, tenemos presencia de que todo va bien, que todo avanza, pero a Dios nadie le engaña. Sabemos que Job era un hombre justo, hasta Dios rajó con él, con el diablo. No has visto a mi siervo Job, pero Job tenía un secretito que los demás no sabían, pero Dios sí sabía. Dice Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. Como discípulos del Señor, cuando usted pone en primer lugar a un familiar, es que todo se puede caer, pero si se cae esto, me muero. Es que yo puedo perder todo, pero si pierdo el trabajo, ese temor Dios te lo va a quitar y te va a enseñar que usted lo que necesita es a Él. Tener temor de nuestro futuro es como decirle a Dios que no confío en tu cuidado. Es pecado. Esta situación de prueba no solo era para las hermanas de Lázaro, sino para sus discípulos, que estaban a menos a 4 meses. Las pruebas de necesidad no solo es para probar a aquella persona que está en necesidad, sino para ver los corazones de los otros. Ellos también serían probados, porque una cosa es tener a Jesús, no verlo, y otra cosa es tener a Jesús, no su presencia física. Ellos, es que si vamos allá y lo matan, nos quedamos sin la comida, los pececitos, los panes, las multitudes se nos va. Serían los responsables, y el Señor tenía que ayudarles a crecer, porque ellos serían los responsables de anunciar las nuevas al mundo entero. El Señor va a probarnos, así como lo hizo con las hermanas. La lección, hay lecciones, hermano y hermana, que no las da un seminario, no las da una iglesia. Están en su casa, que usted tiene que pasar esa prueba. Ese hijo rebelde es una prueba para su paciencia y fe y esperanza y oración en Dios. Hasta el pueblo israelita que fue al desierto. Vean lo que pasó con ellos. Deuteronomio 8:2. Después de haber hecho los milagros de las plagas, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, ¿quién los metió en el desierto? Dios. Y vean lo que dice. Todo tiene un propósito. ¿Para qué nos metió en el desierto? ¿Para qué me trajo en escasez? ¿Para qué vino esta enfermedad? Para afligirte. Hay un propósito. ¿Para qué? Para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón. A ver si habías de guardar o no sus mandamientos. El que los metió en esa prueba fue Dios. ¿Cómo crees que Dios saca a un apóstata de la iglesia, a un falso creyente, un falso líder, a alguien que el enemigo sembró como cizaña en la iglesia? ¿Cómo crees que lo saca Dios? Por medio de las pruebas. Los falsos, al ser sembrados en el reino de Dios, no por Dios, Dios los arranca y los saca. Pero caso contrario, a los suyos,
los afirma, los hace crecer, los hace madurar, los fortalece y no pueden ser arrancados, pues los sostiene la mano de Dios. Juan 10:28, y yo, no el pastor, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, es imposible, nadie los arrebatará de mi mano. Si alguien se pierde es porque Dios nunca los sostuvo, nunca fueron de Él. Nadie los arrebatará de mi mano, a pesar de que hay que esperar que los creyentes sufran en la tierra. Satanás no puede dañar sus almas. Así como nadie puede sembrarse solo en el reino de Dios. Si Dios te siembra, nadie te va a poder sacar. Satanás no puede dañar sus almas ni quitarle la vida eterna que Dios les ha dado. Pero existen muchas razones para sentir temor aquí en la tierra. Pero si decides seguir a Jesús, Él te dará la seguridad eterna. Y tú sentirás que yo estoy contigo. Ellos parecían desconfiar del poder de su maestro después de haber hecho tantos milagros. Como si no pudiera escapar. Ahora ya lo había hecho antes, como te ha suplido. Tus necesidades y te ha guardado y te ha cuidado. Ninguno entró aquí en silla de ruedas, ¿cierto? Te ha cuidado. Te ha protegido. De la misma forma que lo había hecho en ocasiones anteriores, se ve que embriagaban un temor oculto como el de Job, un temor de que iban a sufrir ellos mismos. No solo decían, te van a pelear, los que también me van a agarrar a mí. No lo decían en el texto, pero él está diciendo. Versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Es que Jesús no iba a ir solo. Vaya usted solo, Jesús. No, es que si usted va conmigo, hay para todos, hay patadas, dice por ahí, ¿verdad? Jesús les dijo en Juan 15:20, si a mí me persiguieron, a ustedes van a perseguir. 3. El Señor respondió con un dicho proverbial con la intención de eliminar los temores ocultos, que tal vez usted se los oculta al pastor, a sus cónyuges, a sus hijos, pero Dios lo sabe. En versículo 9, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día, te pregunto ahorita, ¿cómo andas? ¿De día o de noche? Piense. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aunque las horas de la luz varían según las estaciones del año, Jesús usa aquí el tiempo corriente de los judíos, que dividía el día en 12 horas y 12 horas en la noche. Las 12 horas del día simbolizan la duración ministerial terrenal del Señor, como el Padre le asignó. Así como nadie puede alargar o acortar un día, se puede hacer mucho ejercicio, que su cuerpo fit también va a morir así. La preocupación de los judíos tampoco podía extender el tiempo asignado a Jesús, ni la hostilidad de los judíos. Gastamos tanto tiempo preocupados. ¿Por qué no gastamos ese tanto tiempo orando? La gente tiene dos opciones en medio de la presión, de las amenazas: trabajar para el Señor o trabajar para sí mismo, como la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan la historia de rico y Lázaro? En Lucas 16:24, un hombre rico que tenía honra en este mundo, tenía vestimenta buena, púrpura, comía banquetes, era respetado, tuvo un sepelio. En cambio, Lázaro era un mendigo, vivía en el piso, tenía llagas, no era respetado, no tuvo sepelio, ni los animales lo respetaban, le lamían las llagas. Y en caso de no tener un nicho, fue lanzado en el basurero como el resto de las escorias de la sociedad. Pero, Lucas 16:24, pero, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí,
Ahí nos está dando un preámbulo del infierno. Hay conciencia, hay teología, conoce a Abraham. Usted no se le va a olvidar los mensajes que escuchó, y si rechazó, y si fue sin Cristo, no se le van a olvidar que tuvo un pastor que se llamaba Gustavo, que tuvo la oportunidad. Y envía a Lázaro para que moje la punta de un dedo, de su dedo en agua. Y véalo el orgullo que es este hombre rico, que aún estando en el infierno quiere dar órdenes. ¿Qué hacer? Y que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, vas a tener memoria. Acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro también males, pero ahora, ese es consolado aquí y tú tormentado. ¿Cuál quieres ser? ¿Cuál quieres ser de estos dos? Y murió también el rico. Todos sus recursos, su dinero, sus amigos, su privilegio, no pudieron darle otro día más de vida. Las riquezas no pudieron evitar lo inevitable de la muerte. Y ninguno de los ángeles llegó para transportarlo al cielo. Nadie. Pero los suyos sí. Mientras dura el día es tiempo de trabajar. La providencia de Dios nos ofrece la luz del día para trabajar. El tiempo de ganar almas es ahora. Ya en el cielo yo me quedo sin trabajo. Me va a tocar cantar. La vida del hombre es como un día, dice Job 14:2, sale como una flor y es cortada. La vida es corta. Ese día se divide en distintas horas, edades, estados y oportunidades. La consideración de esto debería hacernos no solo muy diligentes para llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha asignado para esta vida, sino también muy preparados para los peligros de la vida. Pero no perdamos la vista que Dios alargará nuestro día hasta que hayamos consumado su obra. Versículo 9, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿cómo andas tú? El que anda de día no tropieza. El que anda de día no necesita temer a los tropiezos. Luego Jesús estaba perfectamente a salvo del tiempo prescrito para su vida. ¿Has conocido creyentes que aman al mundo, que comen de los basureros del mundo, que consumen todo tipo de pecado y mueren jóvenes? Versículo 10, pero los que andan de noche tropiezan, porque no hay luz en él. Mientras el Hijo de Dios hiciera la voluntad del Padre durante el periodo diurno de día, que fue el tiempo en que pudo ejercer su ministerio, mientras usted esté haciendo la voluntad de Dios, Jesús estaría libre de peligro. Pronto llegaría la fase nocturna en la que el designio perfecto de Dios, su obra, llegaría a su fin y él tropezaría. Lo que nos profetizó Génesis 3:5, que el enemigo heriría en el calcañar. Eso quiere decir que Satanás podía hacer sufrir a Jesús, pero Jesús lo aplastaría en la cabeza. Jesús le explicó que mientras él seguiría en la tierra haciendo la voluntad de Dios, incluso en los últimos instantes de su ministerio, él podía desplazarse con plena seguridad para cualquier propósito de Dios. Está haciendo su voluntad. Cuando tú haces la voluntad de Dios no tienes que temer. Versículo 11, dicho esto les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. La frase dicho esto les dijo después, sugiere que Jesús hizo una pausa para permitir que ellos calaran la verdad dicha en los versículos 9 y 10. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque no ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, ahí te preocúpate. Entonces explicó a los discípulos por qué necesitaba regresar a Judea. Porque nuestro amigo, el que es amigo de Jesús,
El que ama a Jesús es tu amigo. Cuando alguien te aleja de Jesús, tu novio, tu amigo, tu familiar, te aleja de Jesús, aléjate de esa persona. Por ellos podían compartir, amigos, nuestro amigo Lázaro duerme. Más voy para despertarle. Esa palabra duerme es un eufemismo, es una obra literaria. Eso es cuando se trata de poner al autor una palabra que suene más decorosa, que no suene tan grosera o demasiado franca para decir una verdad. Y cuando la Biblia dice que los hijos de Dios duermen, han muerto, pero no están muertos totalmente. Están vivos más que nunca. Dice en 1 Reyes 2:10, cuando supuestamente David murió, y durmió David con sus padres. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. David murió físicamente a los 70 años, pero su alma está más viva que nunca. En Hechos 7:60, cuando a Esteban lo apedrearon por predicar la palabra de Dios, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado, haciendo lo mismo que su maestro. Y habiendo dicho esto, durmió. Los hijos de Dios no mueren. La muerte no es el final, al contrario, es el principio. Dormir. Esa palabra griega, koimanoe, además de su sentido natural, es muerte. Es frecuente que en la escritura decir que una persona que durmió o reposó en lugar que falleció, eso es lo que quiere decir. Esto se debe a la similaridad que hay de apariencia entre un cuerpo dormido y un cuerpo muerto. El objeto de la metáfora es de sugerir así como un cuerpo duerme, pero no deja de existir mientras su cuerpo reposa. De la misma manera, quien ha muerto sigue existiendo a pesar de su ausencia de la esfera humana. Y que así como se sabe que el sueño es algo temporal, lo mismo sucede con la muerte de un cuerpo. Llegará un día en que, como lo profetizó Daniel 12:2, y muchos, no dice pocos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero ahí viene una división. Uno de estos dos grupos tú estás. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En este mundo empezamos todos junticos, pero al final nos separamos todos en dos grupos. Muchos, unos, otros. Dos grupos que se levantarán de los muertos constituyen los muchos, como corresponde en Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno, hay dos resurrecciones. Por eso la Biblia dice que sobre Judas que es mejor no haber nacido, porque el que nace no va a morir, como enseña el testigo de Jehová. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que tuvieron fe serán resucitados para vida eterna. El resto de los que no son salvos para tormento eterno. Las almas de los santos del Antiguo Testamento ya están con el Señor y esos recibirán sus cuerpos glorificados. Su alma está con Dios, pero no recibe su cuerpo glorificado. Y nosotros del Nuevo Testamento que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, dice Apocalipsis 20:6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, son bendecidos con el privilegio de entrar en su reino. Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Somos un dormitorio. Son cuartos temporales que la gente duerme. Pero un día vamos a despertar todos. Condenación o benditos de mi Padre a la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Por qué no se los da a Dios? ¿Por qué no es obediente al Señor en lo que Él le pide? Cuando parezca tener un gran precio, seguirle. Por favor, incline su cabeza.
esta mañana. Usted me dice, pastor,